El día de hoy vamos a tocar el tópico del manejo de insuficiencia cardíaca, una enfermedad bastante frecuente tanto en la emergencia como en la consulta. Dentro de la insuficiencia cardíaca está muy asociado a lo que es la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, enfermedades que ustedes han visto de alta prevalencia, de elevada incidencia y que va a terminar desarrollando insuficiencia cardíaca. Y no solo esto, tenemos también enfermedades infecciosas, problemas tóxicos, enfermedades endocrinas que van a conllevar a esta insuficiencia cardíaca que el día de hoy vamos a ver cuál debe ser el abordaje terapéutico. Siguiente, por favor. Recordad de manera rápida a qué llamamos o qué vamos a entender por insuficiencia cardíaca, que se ve en estado fisiopatológico en que el corazón no logra bombear un volumen adecuado para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos, o lo hace, pero a expensas de un aumento de la presión de llenado ventricular. Por lo tanto, o tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, la que entendemos como no logra bombear la sangre con una frecuencia adecuada a las necesidades metabólicas, o una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Lo hace gracias a una buena presión de eyección, pero empieza a incrementar las presiones de llenado ventricular izquierdo. Esto va a ser como consecuencia de un compromiso estructural o funcional de llenado ventricular o de volumen latino. Si es que hay disminución de volumen de latino, estamos entendiendo como insuficiencia cardíaca con presión de eyección disminuida, porque antiguamente se conocía como insuficiencia cardíaca sistólica. Y si tenemos incremento de la presión de llenado ventricular, pero con un buen volumen sistólico, insuficiencia cardíaca con presión de eyección preservada, porque se podría entender como insuficiencia cardíaca diastólica. La siguiente, por favor. Recordad básicamente lo que son los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca: la línea, el edema agudo del pulmón, cardiomegalia, debilitantes, edemas inferiores. Algunos de ustedes deberían recordar esta clase de fisiología, fisiopatología. La siguiente, por favor. Y es lo que yo les venía recalcando. Ahora, para hacer el abordaje terapéutico con medicina basada en evidencia, clasificamos la insuficiencia cardíaca en estos dos grandes grupos. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, entendiéndose como fracción de eyección menor de 35 o 40%. Pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 35 o 40%, son aquel único grupo de pacientes en quienes la evidencia científica ha demostrado sobre la actualidad una gran eficacia terapéutica. Todos los trabajos que tenemos nosotros actualmente, randomizados, analizados, multicéntricos, metaanálisis, que han demostrado diferentes grupos de dianas terapéuticas, han demostrado disminuir mortalidad solo en este gran grupo de pacientes, fracción de eyección reducida, pero reducida a menor de 35% o menor de 40%, porque recordemos que la fracción de eyección normal es entre 50 y 70%. Entonces tenemos un grupo ahí gris entre 40 y 50% que tiene la fracción de eyección levemente disminuida, pero los trabajos de investigación no han incluido este grupo de pacientes. Sí tenemos trabajos de investigación también en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aquella fracción de eyección mayor del 50%, pero que no han demostrado hasta el momento disminuir mortalidad. Fármacos o intervenciones terapéuticas que no han logrado disminuir mortalidad en este grupo de pacientes. Un grupo de pacientes que tienen hasta una prevalencia aproximada del 50%, es decir, que ambos grupos comparten casi 50% de prevalencia de enfermedad. Y si se cardíaca con fracción de eyección preservada, solamente mujeres mayores con historia de hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Recordad rápidamente la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca que se puede dar. Vamos a tener una nosa, una cardiopatía y una miocardiopatía hipertensiva. Tiene que haber un daño o estructural o funcional, entendiéndose ahí como lesión miocárdica. Esto va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos, dando síntomas anteriores, cansancio, disnea,
oliguria, lo que va a terminar activando el sistema neurohormonal. Se activan tres sistemas básicamente: sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema de la hormona tiroidea y sistema simpático. Todo eso va a llevar a un incremento de la producción de hidrosalina, a un incremento de liberación de péptidos natriuréticos y un incremento de la presión de perfusión. Pero ese incremento de la presión de perfusión va a incrementar la poscarga y eso va a terminar a la larga llevando a mayor presión miocárdica y generando un círculo vicioso, mayor poscarga, mayor consumo de oxígeno y mayor insuficiencia cardíaca. Entonces ahí es donde van a actuar los productos terapéuticos que vamos a ver, sirven de tratamiento para la insuficiencia cardíaca. La siguiente. Esta insuficiencia cardíaca en un inicio tiene mecanismos compensatorios, adaptación a corto plazo, se da un incremento de la recarga como mecanismo compensador. Si yo disminuyo el aporte de volumen a nivel del riñón, se detecta una disminución del volumen minuto y se tiene que incrementar la recarga para compensar eso. Pero eso, que conlleva un incremento de la producción de sal y agua, a la larga va a producir sobrecarga hemodinámica. Y eso a la larga va a producir remodelamiento miocárdico por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si se activa ese sistema neurohormonal, activando sobre todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también generando una activación simpática, va a empezar a remodelarse el miocardio produciendo sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión. Esta sobrecarga de volumen va a producir hipertrofia excéntrica. Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con insuficiencia aórtica. Pero también se puede producir sobrecarga de presión, pacientes con hipertrofia concéntrica, por ejemplo, pacientes con estenosis aórtica, con cardiopatía hipertrófica. Todo esto generando, gracias a la remodelación cardíaca, generando dilatación ventricular izquierda o hipertrofia ventricular izquierda. Siguiente. Estos ajustes neurohormonales, para recalcar, se da por hiperactividad simpática. ¿Qué grupo farmacéutico vamos a tener acá para actuar? Los neurotransmisores, sobre todo. Un incremento de la actividad alérgica. ¿Qué va a producir todo eso? Aumenta el flujo de calcio, se refuerza la contracción y la reacción, pero aumenta los requerimientos energéticos, aumenta el consumo de oxígeno y se vuelve a dar el círculo vicioso de la lesión miocárdica. Pero si se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, gracias a la participación de la liberación de la renina también por receptores beta en las células extraglomerulares, se libera la angiotensina, que es un vasoconstrictor periférico produciendo hipertrofia celular. Esta angiotensina va a producir por lo tanto incremento de la poscarga y también sigue dando una lesión miocárdica. Se libera la aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal, generando reducción de sodio y un papel importante de la aldosterona que produce fibrosis miocárdica, fibrosis vascular, sobre lo cual tenemos que actuar. Siguiente, por favor. Entonces nosotros tenemos en los niños signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Signos como taquicardia, estertores, presión pleural, edema periférico. Ya reconocí a pacientes con insuficiencia cardíaca en la emergencia o en la consulta. Abordaje del paciente, tengo que graduarlo en estadios y clasificarlo funcionalmente. La Asociación Americana de Cardiología, el Colegio de Cardiología Americano, gradúa la insuficiencia cardíaca en 4 estadios, del A al D. ¿Por qué es importante? Porque sobre ciertos estadios yo puedo, sobre cada estadio yo voy a actuar, pero la actuación va a ser distinta. Por ejemplo, el estadio A es aquel paciente que está en riesgo de insuficiencia cardíaca. Y sobre él ya tenemos que actuar, porque no vamos a permitir que el paciente llegue a insuficiencia cardíaca, porque la mortalidad de un paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca es muy alta. Entonces, ¿qué grupo de pacientes son estos? Los pacientes que ustedes veían anteriormente con hipertensión arterial, o que ya desarrollaron un infarto o un miocardio, son aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Sobre ello voy a actuar previniendo el desarrollo de insuficiencia cardíaca, tratando bien la enfermedad, o la diabetes o la hipertensión arterial. Pero si esta enfermedad ya produjo daño estructural, es decir, ya produjo hipertrofia ventricular, ya produjo dilatación ventricular, ya produjo reducción de la presión de eyección,
ya estoy hablando del estadio B. Pero si ese corazón ya con daño estructural empieza a desarrollar signos y síntomas, y edema, estoy hablando del estadio C. Es decir, que generalmente nosotros recién estamos tratando a los pacientes con estadio C, donde la enfermedad ya es irreversible. La insuficiencia cardíaca es un continuo que va a terminar en la muerte. Y nosotros deberíamos empezar a actuar desde prevenir insuficiencia cardíaca y no decir llegar a un estadio C. Los grandes estudios que se hacen conscientes, randomizados y randomizados, se hacen conscientes en pacientes con estadio C. ¿No? Entonces, la idea es tratar de actuar antes de. Y el estadio C son pacientes con aquellos pacientes ya con signos y síntomas, pero ya inclusive en reposo. Pacientes con falla cardíaca avanzada. Para los que también el tratamiento de espíritu ya vamos a explicárselo, pero ya estamos ya al final de la insuficiencia cardíaca. La clasificación más antigua, la clasificación funcional de la New York Association, clasifica la insuficiencia cardíaca en función de la actividad física que puede desarrollar el paciente con insuficiencia cardíaca. Desde la clase funcional 1, aquel paciente que no tiene limitación para desarrollar actividad física, hasta la clase funcional 4, aquel paciente que tiene síntomas, inclusive en reposo, con muy poca actividad. La siguiente, por favor. Y ahí tienen una escalera que grafica lo que les he dicho que es el continuum de la insuficiencia cardíaca. En el primer escalón, estadio A la izquierda, pacientes en alto riesgo, sin síntomas. En que ahí está la estrategia terapéutica, ¿no? Reducción de los factores de riesgo, educación al paciente, educación a la familia, ahí debemos intervenir. Si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, yo tengo que decirle desde la consulta, usted puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Hay que tratar bien la hipertensión arterial porque se va a terminar con insuficiencia cardíaca y ustedes van a ver más adelante cómo es la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y ahí tienen, según cada escalón, el tratamiento va a aplicar. Por ejemplo, lo que está en línea roja, estadio B. El paciente desarrolló daño estructural. Cayó la presión de eyección cerebral. Presión de eyección 40% por una cardiopatía isquémica, sobre todo. Aún no desarrolla síntomas de insuficiencia cardíaca, no tiene disco, no tiene edemas, pero ya está en estadio B, ya se pueden usar fármacos terapéuticos. Entonces ahí los inhibidores del sistema molecular de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, de los receptores de U de angiotensina 2, beta bloqueadores. Y en el estadio C empiezan a aparecer todos los grandes trabajos que se vienen haciendo para el manejo de insuficiencia cardíaca. IECAS, beta-bloqueadores, restricción de sodio, diuréticos, digitálicos, resincronización cardíaca, revascularización miocárdica, antagonistas de la aldosterona, y el estadio de la falla cardíaca avanzada, terminal, que podría llevar a luz, signos refractarios, síntomas refractarios, que requieren una intervención especial. Se pueden necesitar inotrópicos, fármacos inotrópicos en infusión continua muchas veces, o en bolos pulsadas semanales, o implantar un dispositivo de asistencia ventricular, vamos a ver más adelante cómo es eso, o el trasplante cardíaco. Y el último estadio, enviar al paciente al hospicio, desahuciarlo, y muchas veces son los pacientes de ustedes, la mayoría son alumnos de ustedes en sus prácticas, los que son colegas médicos que ven pacientes hospitalizados, sobre el grado de desenlace final de la insuficiencia cardíaca, hay mucho más por hacer. La siguiente. Se vería la insuficiencia cardíaca modos en que un paciente con insuficiencia cardíaca va a morir. Al lado izquierdo, paciente con insuficiencia cardíaca clase funcional 2. En color rojo, muerte súbita, 64%. La mayoría de los pacientes que tienen clase funcional 2, el 64% que muere por muerte súbita, arritmias ventriculares. Mientras que el grupo de abajo, clase funcional 4, aquellos pacientes que tienen ya los síntomas refractarios, la gran mayoría de veces es por la fase terminal de la insuficiencia cardíaca, no desarrolla muerte súbita. Y esto porque es importante, porque por lo tanto, yo si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2, yo sé que ese paciente si muere va a morir, en su mayoría
El 55% va a fallecer por evolución propia de insuficiencia cardíaca, por el bajo gasto cardíaco. ¿Qué hacer para mejorar ese bajo gasto cardíaco? La siguiente. ¿Cuál es la historia natural de un paciente con insuficiencia cardíaca? Es un paciente, aquí se diagnostica insuficiencia cardíaca de repente por un ingreso hospitalario, se le alivian los síntomas, se le mejora el pronóstico, pero después regresa por descompensación de la falla cardíaca, llamamos insuficiencia cardíaca descompensada. Falta de tratamiento, falta de adherencia de tratamiento, sobrecarga hídrica, infecciones, anemia, otra comorbilidad asociada, y así, van por regresos una vez al año, dos veces al año, hasta que finalmente llegan a la insuficiencia y la muerte. Hay que bloquear toda esa cadena, se continúa la insuficiencia cardíaca. Hay algo que hacer que permita mantener una expectativa de vida parecida a la de la población general en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Y lo que vamos a ver? Manejo de insuficiencia cardíaca. ¿Se puede alcanzar una expectativa de vida casi normal? Sí. En algunos casos, pacientes con cardiopatía isquémica, a los que yo los puedo revascularizar. Pacientes con enfermedad coronaria crónica, ustedes han visto que desarrollan signos de angina, que hay tejido isquémico. Si lo revascularizo, puedo mejorar mucho el pronóstico. Pacientes con valvulopatías, insuficiencia atrial severa, insuficiencia aórtica severa, si yo trato la valvulopatía con un reemplazo valvular, puedo mejorar mucho la expectativa de vida. Y aquí hay pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria a hiperperiorismo, secundaria a clorrealgia, secundaria a toxicidad alcohólica, secundaria a una infección. Tratar la causa secundaria y mejora mucho el pronóstico. Pero en muchos otros casos no se va a alcanzar una expectativa de vida casi normal. Por ejemplo, pacientes con deterioro miocárdico difuso no reversible, pacientes con miocardiopatía dilatadas, pacientes con el ventrículo izquierdo ya remodelado, miocardiopatía dilatadas isquémicas, o porque no se les puede aplicar algunas técnicas por las comorbilidades o por la avanzada edad del paciente. La siguiente. Cuando uno hace la evaluación diagnóstica inicial, debe solicitar los exámenes de auxiliares de rutina, hemograma, examen de sedimento urinario, urea femenina, glucosa, etc. Y nunca olvidar un perfil tiroideo y un electrocardiograma. La siguiente. Y algunos biomarcadores que ya disponemos actualmente, y los hay en la gran mayoría de laboratorios, que son los péptidos natriuréticos. Aquellos péptidos natriuréticos que se liberan por la aurícula, por el ventrículo, por distensión a nivel de las paredes de los ventrículos, el péptido natriurético cerebral, por la fracción amino terminal, la fracción pro-PNP, el péptido natriurético cerebral, en quienes yo puedo usar en un paciente ambulatorio y me va a permitir mezclar ser útil para el diagnóstico en aquel paciente que yo tengo sospecha o duda diagnóstica si la línea es respiratoria o cardíaca. Me va a servir para el pronóstico, médico energético muy elevado para el pronóstico y para la severidad de la insuficiencia cardíaca. Y en pacientes hospitalarios también lo puedo usar útil para el diagnóstico de falla cardíaca aguda descompensada con sospechas diagnósticas inciertas. Yo no sé si se descompensó por un problema de sobrecarga dinámica o por algún otro problema asociado. La siguiente. Y ese es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero hemos dicho por lo tanto que el tratamiento que disponemos es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Al final no tratará la fracción de eyección preservada, pero lo que vemos de acá para adelante son pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Recordad que si yo encuentro un paciente con insuficiencia cardíaca que se digo A, el tratamiento es prevenir la insuficiencia cardíaca. Tratar adecuadamente la hipertensión, ya lo vieron, tratar adecuadamente la cardiopatía isquémica, ya lo vieron, tratar adecuadamente la diabetes, lo van viendo, etc. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tratamiento: aliviar signos y síntomas. Los signos y síntomas van a ser producto
espinonogator. Fármacos que van a disminuir mortalidad. Pero no solo disminuye mortalidad, también previene la regresión hospitalaria y también alivian signos y síntomas. Pero se les separa en esta línea de son los grupos de fármacos porque son los únicos que han demostrado disminuir mortalidad. Frenar ese continuo, endurecer ese continuo para que la insuficiencia cardíaca no progrese y no llegue a lo que hemos visto que es el éxitos letales, la muerte, ¿no? Y Baratina, un fármaco que no está disponible acá en el Perú, pero algún día llegará y algún día ustedes conocerán todos los médicos, colegas, donde el médico lo puedan usar, si está disponible en España, en Europa en general, ha demostrado reducir hospitalización en pacientes con riesgo sinusal, fracción de eyección disminuida, quienes persistían con la frecuencia cardíaca más allá de 70 latidos por minuto, a pesar del tratamiento médico con dietas, con parados o con bloqueadores de testosterona, y quienes no toleraban más dosis de beta-bloqueadores. ¿Qué concluimos con eso? Que se ha demostrado que reducir la frecuencia cardíaca es beneficioso, va a disminuir regreso hospitalario. Entonces hay que tratar de mantener un paciente con insuficiencia cardíaca para la frecuencia cardíaca menor de 70. Y si no lo conseguimos con beta-bloqueadores, la Baratina es una buena opción. Digitalis también reduce hospitalizaciones en pacientes con fracción de eyección reducida y fracción de eyección disminuida, quienes persistían con frecuencia cardíaca elevada, a pesar también de los beta-bloqueadores. También se usaron digitales en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección y fibrilación auricular. Y un grupo de fármaco bastante usado en Norteamérica, acá no tanto, es la ivermectina isosomide, que demostró reducir mortalidad, pero solo en la población afroamericana. Por eso no está en el otro que el primer recuadro. Solo en la población afroamericana, verdaderamente, de coloración negra, verdaderamente afroamericana, demostró disminuir mortalidad. Siguiente, por favor. En insuficiencia cardíaca aguda, aquella insuficiencia cardíaca que llega a la emergencia descompensada con disnea, desaturación, hipoxemia, que voy a dar el tratamiento oxígeno. En aquella paciente que tiene hipoxemia, para tratar de garantizar la saturación mayor del 90%. Diuréticos, y no porque diuréticos, porque los diuréticos más potentes son los diuréticos de ácido, furosemida endovenosa. Ojo, hay que vigilar la hipocalemia, la hipovolemia, la hiponatremia, la hipomagnesemia en este grupo de pacientes que están usando diuréticos porque al verlo, la furosemida produce caída de todos esos electrolitos. Y además, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de por sí ya tienen hiponatremia. Así que, y esta hiponatremia es un marcador pronóstico. Ojo, hay que tener cuidado, vigilar siempre los electrolitos. Opioides tipo morfina, porque reduce la recarga, reduce la ansiedad y alivia el estrés asociado a la disnea durante la fase aguda de manejo de insuficiencia cardíaca descompensada. Y vasodilatadores tipo nitroglicerina endovenosa solo si la presión arterial sistólica es mayor de 110. Ojo que la nitroglicerina puede producir cefalea y puede producir tolerancia, así que se usa más de 24 o 48 horas no más. Inotrópicos, si el paciente ha empezado con una hipoperfusión tisular, con una hipotensión arterial, con un shock cardiogénico, puede usar inotrópicos de butamina, es un beta-1 mimético, o luego suplementar es un fármaco sensibilizador de calcio y vasodilatador arterial. Pero esto es solo para el manejo de la fase aguda. Siguiente. Y les trae el caso clínico, ustedes mismos van a ir pensando cuál debe ser el tratamiento de este paciente. Es frecuente que puedan estar pacientes de estas características. Una paciente mujer, 52 años, relativamente joven, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e infarto del miocardio, portadora de un stent en la arteria descendente anterior desde hace 6 años. Se presenta en emergencia con disnea progresiva, ortopnea, edema de miembros inferiores, niega, angina. Es decir, que una paciente con insuficiencia cardíaca ya tiene insuficiencia cardíaca, que tiene mayores. Con el examen físico lo confirmamos además que llega descompensada ambulatoria de emergencia.
llega estable mecánicamente 126/82, pero taquicárdica, 110 latidos por minuto, polinémica, 24 respiraciones por minuto, edematosa, ruidos cardíacos sin soplo, pero con un tercer ruido ritmo de galope, con movimentación yugular, y con crépitos difusos, casi en 2/3 de ambos emitores. Felizmente la paciente está lúcida, ahorita está sin persona. No tiene signos de hipoperfusión, no tiene miocardiogénico, pero tiene una falla cardíaca de descompensar. Pedimos algunos exámenes auxiliares, pero supongo que tenemos a la mano: hemoglobina, anemia, hemoglobina 9.8, creatinina 1.2, glucosa 138, marcadores de daño miocárdico, enzima cardíaca negativa, y un análisis de gases arteriales mostrando una alcalosis respiratoria como una hipoxemia, una insuficiencia respiratoria tipo 1. Los invito a pensar que en 30 segundos cuál sería el tratamiento que el paciente debería recibir. Muy bien. Espero que la gran mayoría haya hecho esta pequeña reflexión sobre el tratamiento, cosa que les va a servir más esta exposición. Cuando uno tiene un paciente de emergencia, lo primero que tiene que pensar hacer el tratamiento si el paciente va a recibir dieta o no va a recibir dieta. Tiene que ser NPO o tiene que recibir algún tipo de dieta en especial, ¿no? Por lo tanto, siguiente, el primer tratamiento va a ser NPO o alguna dieta en particular. Si el paciente llega a la emergencia con dinero descompensado, no va a tener por qué tomar dieta. Lo primero va a ser el NPO. Luego tengo que estabilizar al paciente. Está con hipoxemia, con insuficiencia respiratoria, y garantizar buen aporte de oxígeno. Entonces, objetivo del tratamiento de emergencia cardíaca aguda: inmediatos, tratar los síntomas, restaurar la oxigenación, mejorar la hemodinámica y la función de órganos, limitar el daño cardíaco renal, prevenir la tromboembolia y minimizar la estancia hospitalaria en la UCI coronaria. A menudo el tratamiento da manifiesto en paralelo con el estudio clínico diagnóstico, es decir, buscar los factores descompensantes de esta falla cardíaca crónica descompensada o los factores que han precipitado las manifestaciones de insuficiencia cardíaca aguda. Es un infarto agudo de miocardio, es un tromboembolismo pulmonar, es una crisis hipertensiva, o es que el paciente tuvo una mala adherencia al tratamiento, o es que el paciente no estaba siendo tratado adecuadamente, o estaba tomando fármacos que descompensaron la insuficiencia cardíaca, o tuvo sobrecarga hídrica. Los fármacos claves son oxígeno, diuréticos y vasodilatadores en el manejo agudo. Y se deben realizar controles seriados de la presión arterial, la presión cardíaca, la saturación de oxígeno, la diuresis, síntomas de signos de congestión, electrolitos, nitrógeno ureico y creatinina. Siguiente. Por lo tanto, ese sería el esquema que yo recomendaría para esa paciente. Primero, un NPO. Segundo, nitratos, vasodilatadores. ¿Por qué los vasodilatadores? Hemos dicho que disminuyen la recarga y la paciente está hemodinámicamente estable. Entonces, si tú quieres hacer un manejo agudo, disminuir la recarga, esa paciente estable hemodinámicamente, debes iniciar vasodilatadores. Tienes dos opciones. Acá, nitrogluciato o nitroglicerina. Vamos a ver más adelante, la nitroglicerina está mejor indicada en pacientes con cardiopatía isquémica. Y el nitrogluciato, a pesar de ser mucho más poderoso, mucho más un potente vasodilatador, más que la nitroglicerina, puede producir robo coronario. Y el paciente con cardiopatía isquémica está limitado su uso. Entonces, nitroglicerina, una ampolla de 50 miligramos diluida en cloruro, pasada por una infusión inicial de 20 mg por minuto. Morfina, para aliviar la ansiedad, disminuye la recarga, una ampolla endovenosa de 3 miligramos está quiere decir de inmediato. Furosemida, dos ampollas endovenosas y garantizar un balance hídrico negativo. Luego se puede pautar la furosemida cada 8 horas o más
puede ser con una dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Atorvastatina, ¿por qué? Porque el paciente tiene cardioglicemia antecedente. Ranitidina, producto gástrico, previniendo las toxinas de estrés. Hemoglucones cada 12 horas, la glicemia, la hiperglicemia de descompensa, la insuficiencia cardíaca. Y en la emergencia, la paciente de la LPO, hay que tener cuidado del museo bien logrado, la hipoglicemia. Hay que monitorizar la glicemia cada 8 horas y un adecuado control de funciones vitales y un adecuado balance hidroelectrónico. Ese sería el primer tratamiento, el primer contacto con el paciente, que vamos a ir evaluando a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 horas, hasta el alta hospitalaria. Este caso clínico, la paciente se sale de alta, alivia sistemáticamente y vamos a revisar la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos aparte? ¿Qué más le podríamos dar al paciente anal o intrahospitalariamente? Beta-bloqueadores. Yo no lo había mencionado en la diapositiva anterior, si se observa. No sé si alguno de ustedes lo consideró en el tratamiento inicial. Los beta-bloqueadores disminuyen mortalidad, disminuyen el consumo de oxígeno. Pero vamos a ver qué dice la bibliografía. Pacientes con tratamiento crónico, con insuficiencia cardíaca aguda, leve, sin hipotensión ni hipoperfusión, se debe continuar con el tratamiento si el paciente lo tolera. Pacientes con tratamiento crónico, con beta-bloqueadores, con insuficiencia cardíaca aguda, moderada o severa o con hipotensión, se debería disminuir la dosis en la primera fase o inclusive pensar en la necesidad de abandonar el tratamiento si es que hay necesidad de un inotrópico. Y pacientes que no reciban tratamiento con beta-bloqueador, pues la paciente no iniciar en la fase precoz los beta-bloqueadores. Primero hay que disminuir la molécula con los diuréticos, con los vasodilatadores, y se debe iniciar antes del acto. ¿Por qué? Porque yo quiero disminuir el consumo de oxígeno, quiero disminuir la mortalidad, pero no iniciar en la fase precoz. Recuerden que como propósito el primer carrera de tratamiento, pero a la debo pensar en iniciar en los beta-bloqueadores. Debe continuar con los beta-bloqueadores durante el ingreso, a no ser que haya hipotensión arterial o shock cardiogénico. Siguiente. Bien, esta paciente retorna, o durante la hospitalización, se deja con este tratamiento largo, ¿no? En el electrocardiograma que evidenciar taquicardia sinusal, bloqueo completo de rama izquierda, con un ancho de QRS de 150 milisegundos, 160 milisegundos, e hipertrofia ventricular izquierda, daño cerebrovascular. Ecocardiograma, presión de eyección deprimida, bien 23%, no es raro ver esto, dilatación de cámaras cardíacas y trastornos de la motilidad de la cara anterior basal de vía capilar, signos de infarto activo desde 6 años. En el cateterismo cardíaco que se le hizo, se encontró que la coronaria derecha tenía levantación difusa pero leve, el tronco común izquierdo sin lesiones significativas, la arteria descendente anterior portadora del el estaba terminal, estaba ocurrido, con una telantosis distal severa con una arteria de fino calibre. La circunfleja telantosis distal leve. ¿Qué quiere decir este cateterismo cardíaco? Porque no hay ninguna lesión isquémica aguda, obstructiva aguda que deba ser tratada, ni percutánеamente ni quirúrgicamente. Y me habla de la huella antigua, de la antecedente de 6 meses con el la antecedente anterior. El paciente a los 3 meses acude al consultorio, pero requiere agudísima, a pequeños esfuerzos, ortopnea. Al examen físico, presión arterial 114/72, frecuencia cardíaca 78, frecuencia respiratoria 16 y un edema 1/3 cruces. No hay que hacer el examen físico. El tratamiento que está recibiendo actualmente es el siguiente, como el que fue ahora hace 3 meses. Ya estaba con el enalapril, 3 días, su aspirina, bisoprolol 1.25 miligramos una vez al día, atorvastatina, se le subió la dosis a 40 miligramos, los pacientes con cardiopatía isquémica deben ser con terapia intensiva de salinas 40 o 80 miligramos, y se le dio metformina para el control mejor de la glicemia, 850 miligramos 2 veces al día. El paciente no se sobrecargaba de líquidos, cumplía la restricción dietética, cumplía el tratamiento. Por lo tanto, la paciente al
qué estadio y qué clase funcional le colocaría. Sería un estadio C, daño estructural con signo chico, y una clase funcional 3, digna pequeños esfuerzos. Quedaría pendiente ver lo de la hemoglobina. La nena de la hemoglobina 9,8. La nena ha demostrado que también incrementa los ingresos hospitalarios. Hay que tratar a esa nena. Deberíamos haberle mejorado la hemoglobina con sulfato ferroso o una mejor dieta según la etiología de la nena, ¿no? Pero con este tratamiento, ¿qué más le pueden ofrecer ustedes a la paciente? ¿Con qué paciente se le habla? No es que la paciente no líquido cada rato, no es que la paciente deje de tomar porque se le dijo cuando fuera de alta. Imaginemos que ya no tiene niña, ya está con una buena hemoglobina, pero sigue con disney. Y no está viviendo los síntomas, no es una línea respiratoria, es una línea cardíaca. ¿Qué más le podemos ofrecer? En el electrocardiograma el bloqueo completo de la mano izquierda no le tenía que los bloqueos completos de la mano izquierda, gran mayoría de veces puede ser un infarto agudo de miocardio, un infarto agudo de miocardio mascarado por un bloqueo completo de la mano izquierda, y es por eso que los colegas hicieron el cateterismo cardíaco. Pero no notaron ninguna relación, encontraron la huella de hace 6 años. Por eso, y a pesar de eso, pidieron encima cardíaca, la encima cardíaca estaba negativa. Si ustedes tienen un paciente que ya pertenece con una insuficiencia cardíaca aguda o crónica descompensada y el electrocardiograma tiene un bloqueo completo de la mano izquierda, deben pensar que podría ser como un problema isquémico agudo y hay que descartar. Encima cardíacas, y si hay muchas sospechas de un evento isquémico reciente, cateterismo cardíaco, pero se hizo y salió negativo. Lamentable para la paciente, porque sería una de las primeras cosas que sí pudieran mejorar el pronóstico, como dijimos, ¿no? Cardiología revascularizable, pero no tiene nada que revascularizar, no tiene nada que se realice en cirugía ni con eso que esté, desafortunadamente. ¿Qué más podemos ofrecer a la paciente? Y 20 segundos para que puedan pensar un poco. Muy bien, habíamos puesto en los primeros cuadros que ya vieron todos ustedes en tratamiento de insuficiencia cardíaca sistólica, fármacos que disminuyen mortalidad, que alivian síntomas y mejoran disminuyen los regresos hospitalarios, dietas o A2, beta-bloqueadores y antagonistas de los receptores de aldosterona, fármacos que bloquean el intercambio sodio-potasio. Yo no veo ahí en ninguna parte del tratamiento espironolactona, y eso se puede y se debe agregar. Vamos a ver ahora la justificación teórica de todo eso. ¿Qué más? Los dietas y los beta-bloqueadores deben ser dados a la dosis más alta posible. Yo estoy con una dosis intermedia. No tengo que incrementar el adaptil porque el paciente es hipertenso, pero debo incrementar la dosis de adaptil porque el paciente está con insuficiencia cardíaca aguda, todavía no tiene nada, y hay que incrementar la dosis. Está con beta-bloqueadores con una dosis mínima, y puede el paciente tolerar más beta-bloqueadores. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Hipotensión arterial, bradicardia severa, cosas que no tiene el paciente. Entonces sí tolera más dosis de beta-bloqueadores además. Y otros fármacos que se pueden agregar inclusive. Y recordar que la metformina es un fármaco que produce y puede producir acidosis láctica en pacientes con insuficiencia cardíaca y falla renal o falla hepática. No es contraindicada la insuficiencia cardíaca, ojo, pero hay que tener cuidado con la acidosis láctica. Pero si el paciente tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática, debo buscar otra opción para el tratamiento de la hiperglicemia, no las tiroides. ¿No? En este caso está permitida la metformina porque el paciente no tiene ni falla renal ni falla hepática.
pero con cuidado siempre de acidosis clara. La siguiente. Revisemos un momento los vasodilatadores. ¿Por qué? Reducen la descarga ventricular izquierda. A corto plazo dijimos la nitroglicerina causa relajación del músculo liso, potente vasodilatador, débil vasodilatador arteriolar y potente vasodilatador coronario mecánico, por eso ayuda bastante en la cardiopatía isquémica, reduciendo la presión de llenado ventricular. Pero a largo plazo vemos que también se pueden usar vasodilatadores tipo nitratos e hidralacina, combinación de ambos. Hidralacina usada en combinación de nitrato de isosorbide. Hubo un estudio, el estudio Pajer, reservado para pacientes afroamericanos en tratamiento con IECA o ARA2 y metabloqueadores, demostró el beneficio significativo en mortalidad y en mejorar la capacidad de ejercicio. En esta paciente hubiera sido una opción, pero la paciente no es afroamericana, es una paciente peruana, así que disminuye el nivel de evidencia. La siguiente, acá vamos a ver los niveles de evidencia. Nosotros en cardiología tenemos dos guías para el manejo de insuficiencia cardíaca. La guía europea, la última del año 2012, y la guía americana, la última del año 2013. Se supone que ahora en el 2016 se van a actualizar las guías europeas. Ese es un gráfico de la guía americana. Guía europea no lo hay porque la ciencia solo tiene su fármaco para los americanos, ¿no? Y la guía europea tiene una mención de la hidralacina de isosorbide. ¿Qué dice la guía americana? La hidralacina se podría usar en combinación con nitrato de isosorbide y es recomendada para afroamericanos con clase funcional 3 o 4, con fracción de emisión reducida, con terapia médica guiada según la guía. Nivel de evidencia 1A. Nosotros los niveles de evidencia los pasamos del 1 al 3. El 1 es el que es recomendado, el 2 podría ser recomendado y el 3 es contraindicado. A, estudios aleatorizados randomizados. B, estudios no controlados no controlados. Y C, opinión de expertos. 1A, o sea, debería ser si fuera afroamericano. O, en la segunda opción, en combinación con hidralacina y nitrato de isosorbide puede ser útil en pacientes con fracción de eyección reducida quienes no pueden recibir IECAS o ARA2. O sea, no hablando de IECAS afroamericanos, sino aquel paciente que no puede recibir IECAS por alguna razón o ARA2, pero el nivel de evidencia disminuye a 2A, grado de recomendación 2A, nivel de evidencia 2. La siguiente. Por lo tanto, nos queda un poco nivel de evidencia para este. La guía europea casi no le da calidad de hidralacina, y le pone nivel de evidencia 2B, o sea, prácticamente casi 3, no recomendable. ¿Ya? La siguiente. Disculpen ahí que se haya cruzado esto, pero bueno. Diuréticos. A esta paciente también se le podía haber agregado diuréticos. Se estaba sin glucosamina o con otro tipo de diuréticos. ¿Qué dice sobre los diuréticos? En la insuficiencia cardíaca se produce retención hidrosalina, que es consecuencia de la expansión del volumen del líquido intravascular. Pero, ojo, a excepción de los antagonistas de aldosterona, los diuréticos no tienen influencia en la evolución natural de la enfermedad. Los diuréticos solo van a crear signos y síntomas, pero no van a tener influencia en la evolución natural de la enfermedad. A excepción de los bloqueadores de la aldosterona, ¿no? Sin embargo, los signos y síntomas congestivos también pudieran favorecer el remodelado ventricular, ¿no? Si yo tengo más congestión, mayor dilatación ventricular izquierda, puedo incrementar el consumo de oxígeno y remodelar más el ventricular izquierdo, por ahí los diuréticos tienen una pequeña opción en el tratamiento. Pero ¿qué diuréticos? Los diuréticos de ASA inhiben de modo reversible el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro a nivel de la asa gruesa de la asa de favoreciendo la natriuresis, la diuresis osmótica, la pérdida de volumen. Fármacos que disponemos, furosemida, con una dosis inicial de 40 miligramos hasta 160 miligramos al día. Hay otras opciones, furosemida, ácido tetratínico, pero como hemos dicho, producen hiponatremia, hipocalemia, hipoglucemia y alcalosis metabólica hiperclorémica. Hay que monitorizar los electrolitos siempre. ¿A esta paciente podría agregar furosemida? Sí. No hay que empezar
La siguiente, darle algo de calidad de vida. ¿Qué dice la evidencia? Pacientes con congestión pulmonar o edema pulmonar sin shock, los diuréticos de asa es recomendado para mejorar la dificultad respiratoria y aliviar la congestión. Síntomas: gasto cardíaco urinario, función renal y electrolitos deben ser monitorizados regularmente durante el uso de diuréticos endovenosos. Nivel de evidencia, grado de recomendación 1. Y la guía americana dice que los diuréticos son recomendados en pacientes con presión de eyección reducida con retención de fluido, grado de recomendación 1. Entonces, este paciente debería recibir diuréticos de asa. La siguiente. ¿Qué ha hecho los YECA y ARA2? Los YECA realmente revolucionaron el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Fueron la primera forma de tratamiento médico que proporcionó un éxito constante y considerable para mejorar la evolución natural de la insuficiencia cardíaca crónica. Fueron los primeros en demostrar disminuir la mortalidad, disminuir la producción de la enfermedad, disminuir el remodelado. La medicina es la que produce todo eso. Y la propia testosterona, porque tengo que analizar la testosterona de terrible. Los ARA2 permanecen recomendados como alternativa en pacientes intolerantes a los hierbas. Todo esto por prevención de la remodelación por la angiotensina 2, alivia síntomas y prolonga la vida. Lo que dice ahí importante: los fármacos deben ser iniciados en dosis bajas y titulados al alza cada 3 a 5 días hasta la dosis máxima posible. Ejemplo: captopril, empezar con 6.25 miligramos 3 veces al día y tratar de llegar a 50 miligramos 3 veces al día. Nuestra paciente con enacarpril 2.25 miligramos 2 veces al día y tratar de llegar a 10 miligramos 2 veces al día. Y si no, con una ARA2 tipo candesartán, empezar con 4 miligramos y tratar de llegar a 32 miligramos. La siguiente. Los YECA tienen ese grado de recomendación, ese nivel de evidencia, mejora la función ventricular, mejora el estado del paciente, reduce ingresos hospitalarios y mejora supervivencia en mayúsculas. ¿Pero qué pueden producir? Pueden producir empeoramiento de la función renal, pueden producir hipercalemia, así que liquidan el corazón, y pueden producir tos, como reacción a las cardíacas, o angioedema. Indicado en pacientes con presión de eyección reducida, independientemente de los síntomas. Y que ahí tienen sus contraindicaciones. La siguiente. Gráficamente, algunos de los estudios que se hicieron para demostrar el efecto de los YECA. Al lado izquierdo, estudio con un metaanálisis con YECA y al lado derecho un estudio con candesartán placebo. Al lado izquierdo ustedes ven en la línea superior el grupo de pacientes que recibían placebo, en la línea inferior el grupo de pacientes que recibían YECA, reduciendo notablemente la mortalidad en los datos acumulados. Y en el lado derecho lo mismo para candesartán. Pero ojo, no existe diferencia en mortalidad o tolerancia al ejercicio o función ventricular o síntomas entre YECA versus ARA2. O sea, no es que los ARA2 sean mejores a los YECA. Pueden ser mejor tolerados porque quizás se pueda dar una vez al día nada más el tratamiento y favorece la adherencia, pero no es más potente que los YECA. Ambos tienen un efecto en la capacidad para el ejercicio y hemodinamia, mejoran la capacidad para el ejercicio, efecto vasodilatador y incremento del volumen latido y mejoran la sobrevida. Siguiente, ¿qué dicen las guías al respecto? YECA, grado de recomendación 1A, en la primera cápsula. ARA2 es recomendado para reducir el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y el riesgo de muerte prematura en pacientes con presión de eyección reducida, en quienes no toleran los YECA. También el grado de recomendación 1A. Esta es la Sociedad Europea. La Sociedad Americana nos dice lo mismo: 1A YECA o 1A ARA2 en los que son intolerantes a los YECA. Y en el último acápite, en rojo, lo que está contraindicado: el uso rutinario combinado de un YECA, un ARA2 y un antagonista de la aldosterona es potencialmente dañino. No se debe combinar YECA, ARA2 y antagonista de aldosterona. Pero si se pudiera agregar
ARA2 a un paciente que ya está recibiendo IECAS y beta bloqueadores, en quienes persiste con los síntomas a pesar de que ya está con IECAS y beta bloqueadores a dosis máxima y no toleran bloqueadores de aldosterona. Por alguna razón se pudiera agregar a 2, pero el nivel de grado de recomendación es 2B. La siguiente. Beta bloqueadores. A largo plazo, la insuficiencia cardíaca induce injuria miocárdica por un incremento de la los metabloqueadores a largo plazo reducen la injuria miocárdica expresada por un incremento de la presión de eyección del gasto cardíaco y la capacidad para el ejercicio. Deben ser iniciados tan pronto como la insuficiencia cardíaca sistólica es detectada y no debe ser retrasado su uso hasta esperar que otros tratamientos hayan fallado. Es decir, que los metabloqueadores deben ser usados de forma precoz, no cuando llegan ya no fallaron, los aldosteronas ya fallaron, sino de forma precoz, si el paciente no lo vea. Y ahí tienen los metabloqueadores cardioselectivos indicados para eso. Bisoprolol, dosis máxima 10 mg al día. Metoprolol cardiolol. Contraindicados en caso de hipotensión radical de tercer grado, bloqueo audículo reticular de segundo y tercer grado. La siguiente. Por lo tanto, los metabloqueadores mejoran el estado del paciente, reducen ingresos hospitalarios y mejoran su supervivencia. Pero pueden producir broncoconstricción, hipotensión sintomática y bradicardia excesiva. La indicación, ahí la tienen, paciente de eyección reducida y tiene que ser asociado a IECA o ARA2 o antagonistas de la aldosterona. Siguiente. Los distintos grupos de fármacos, estudios que se hicieron para metabloqueadores, todos disminuyen la mortalidad, estudios con metoprolol, estudios con bisoprolol y abajo estudios con carvedilol, todos disminuyen significativamente, estadísticamente significativamente la mortalidad. La siguiente. ¿Y qué dice la evidencia? Un beta-bloqueador es recomendado en adición a un IECA para todos los pacientes con presión de eyección reducida para reducir el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte prematura. La siguiente. Lo mismo para la sociedad europea como para la sociedad americana. La siguiente. Y los antagonistas de los mineralocorticoides, bloqueadores de la aldosterona, juegan un rol importante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, facilitando la retención de sodio y pérdida de potasio. Adicionalmente, incrementa el sistema simpático, estimula fibrosis y miocardio vascular. Hay que bloquear eso. ¿Cómo? ¿Con qué fármacos? Espironolactona y eplerenona. Ambos han demostrado disminuir mortalidad. La espironolactona una dosis de 25 a 50 mg al día, pero la ventaja que tenemos con la eplerenona es que no tiene un efecto antiandrogénico y progestario. La espironolactona puede producir ginecomastía y altera el flujo menstrual de las mujeres. La eplerenona no. La siguiente. Estudios que demostraron disminuir mortalidad en ambos grupos de fármacos, a la izquierda con espironolactona, a la derecha con eplerenona. Ambos mejoran la sobrevida. Siguiente. Por lo tanto, el nivel de recomendación es 1A para espironolactona o eplerenona. Y bien, en pacientes con cáncer funcional de 2 a 4 y con presión de eyección menor del 35%, a pesar de que están tratados con IECAS, con beta-bloqueadores, para reducir el riesgo de falla cardíaca, hospitalización con falla cardíaca o reducir el riesgo de muerte. La siguiente. Tanto la guía europea como la guía americana, ambos son grado de recomendación 1. Siguiente, por favor. Y entonces, en el caso que habíamos puesto, ¿qué deberíamos haber incrementado en el tratamiento? 1. Insistir con la restricción hidrosalina, máximo debe consumir el paciente 1.5 a 2 litros por día. Incrementar o agregar un hidróxido de ácido para aliviar síntomas de glucemia. Continuamos con la aspirina, enalapril, incrementamos la dosis máxima posible, 10 miligramos cada 2 horas, si la presión arterial lo permite. El bisoprolol, de lo que está a 1.25, vamos incrementando, llegamos a 5 miligramos al día. Y iniciamos bloqueadores de aldosterona, espironolactona, atorvastatina y metformina. Ya estamos con los 3 grupos de fármacos que disminuyen mortalidad, disminuyen el regreso
siguiente. Pero la paciente pasa 2 meses y continúa todavía con síntomas. Refiere que persiste con la disnea y la ortopedia a pesar de un correcto balance de hidrosalina. La presión 110/70, frecuencia cardíaca 76, respiratoria 14, 9 anormales. El electrocardiograma se logró hacer un electrocardiograma de control, persiste con las mismas alteraciones, el bloqueo de la mano izquierda, correrse ancho, hipertrofia ventricular izquierda, ecocardio, la fracción de eyección, una leve mejoría de 23 a 25%, la movilidad sigue igual, puede tener alternativo, eso no va a mejorar, y el tratamiento indicado la paciente lo cumple, ya está con isoprolol 10 miligramos, ya está con 2 isótopes de dietas, 2 isótopes de ARA2, perdón, de bloqueadores de testosterona, 2 isótopes de beta-bloqueadores, está con diuréticos de ASA. ¿Qué más puedo ofrecer a la paciente? Ya no te voy a recordar más, te digo que así va a quedar. No es posible eso, hay más que hacer con la paciente. Vienen los grupos de los digitales. Digitales antiguamente más usados para la insuficiencia cardíaca cada vez han sido relegados. La digoxina, un fármaco antiguo usado en la actualidad para la insuficiencia cardíaca. Ahí tienen el mecanismo de acción, como inhibe la bomba sodio-potasa ATPasa, produciendo un incremento de calcio a nivel intracelular. Y además restaura la sensibilidad de los vasoreceptores, por lo tanto disminuye la actividad simpática. Con todo esto, ¿qué voy a lograr? Actividad inotrópica positiva, bloqueo simpático, reduciendo la frecuencia cardíaca. La siguiente, por favor. Un estudio que se hizo hace mucho, año 97, el estudio DIC, que demostró la digoxina disminuir regresos hospitalarios. La siguiente, por favor. Disminuir regresos hospitalarios, pero no redujo mortalidad. Digoxina no redujo mortalidad, pero redujo tasa de hospitalización, tanto general como por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. La siguiente, por favor. Pasa la siguiente. Esta adición de digoxina en otro estudio a dietas o diuréticos reduce hospitalizaciones. La siguiente. Pero, ojo, hay que tener cuidado con el nivel de digoxinemia, el nivel de digoxina en la sangre. Si la digoxina está por encima de 1 nanogramo por mililitro, hay mucho riesgo de toxicidad y por lo contrario, incrementa la mortalidad. Entonces, la digoxina muestra este efecto benéfico en las hospitalizaciones siempre y cuando el nivel de digoxina esté entre 0,5 y 0,9 nanogramos por mililitro. La siguiente. Por lo tanto, la digoxina debe ser usada en pacientes con falla cardíaca sistólica, en pacientes que son sintomáticos a pesar de quejas y beta-bloqueadores, en aquellos pacientes el uso de digoxina debe ser considerada antes de la terapia de desincronización cardíaca, altas dosis de diuréticos, antagonistas de la testosterona, etc. La siguiente. Por lo tanto, pasa la siguiente, por favor. ¿Qué tenemos de evidencia para la digoxina? Se podría considerar para reducir el riesgo de hospitalización de falla cardíaca en pacientes en ritmo sinusal con fracción de eyección disminuida de nuestra paciente. Quienes no pueden tolerar más dosis de beta-bloqueadores o ivermectina como alternativa. Pero ya la recomendación es 2-20, casi contraindicada. La siguiente. Y en la dieta sí le dan un mayor grado de recomendación. La digoxina puede ser beneficiosa en pacientes con fracción de eyección reducida, grado de recomendación 2A. Por lo tanto, la digoxina pudiera ser una opción en nuestra paciente. La siguiente. Pero con mucho cuidado de no tener digoxina, de digoxina en sangre altos y vigilando los riesgos de intoxicación digital. Y tenemos otra opción, que es un fármaco que hemos dicho que demostró disminuir también hospitalizaciones en pacientes con frecuencia cardíaca elevada, más de 70 latidos por minuto y fracción de eyección reducida. El estudio que demostró eso fue el estudio G, la siguiente, y tiene gráficamente la diferencia entre tomar placebo y tomar ivermectina, estadísticamente significativo, reduce las hospitalizaciones. La siguiente, pero no redujo mortalidad. Entonces, la ivermectina y la digoxina no reduce mortalidad y reduce hospitalización. La ventaja de la ivermectina es que hay mucho menor riesgo de intoxicación.
la desventaja del costo y la disponibilidad. La siguiente. ¿Qué dice la Sociedad Europea para la Hipertensión? En la recomendación 2A, debería ser considerada para reducir el riesgo de intervención de falla cardíaca en pacientes con ritmo sinusal y pacientes de eyección reducida. En un paciente que permanece con frecuencia cardíaca más allá de 70 latidos por minuto y persisten los síntomas, a pesar de estar tomando beta-bloqueadores, DECAS o antagonistas de la aldosterona. La siguiente. En mi tratamiento, en mi esquema terapéutico, por de mi realidad nacional, donde no tengo realidad, lo que pude haber iniciado en el capítulo 7 es vigocina, con una dosis baja, media tableta, 0,125 miligramos con una vez al día. Y ya debo estar pensando en indicar, además de hacer con esa paciente, o terapia de desincronización cardíaca, que es lo que vamos a ver ahora para la siguiente. Esquemáticamente, lo que hemos ido conversando a lo largo de la clase, se lo dejo para que ustedes tengan un esquema de qué es lo que pueden ir agregando el fármaco según la sintomatología de la paciente. La siguiente. Estamos arriba, paciente todavía en clase funcional 2 a 4. Sí, la fracción de eyección es reducida. Sí, el paciente está en ritmo sinusal, pero con frecuencia cardíaca más de 70. Sí, se puede considerar agregar iloranina. Pero el paciente todavía está en clase funcional 2 a 4 y tiene la fracción de eyección reducida. Si sucede esto, analizo el ancho del QRS en el electrocardiograma. Si el ancho del QRS es mayor de 120 milisegundos, considerar terapia de resincronización cardíaca. En nuestro paciente el ancho del QRS, el ancho del bloqueo completo a la izquierda era 160 milisegundos. QRS ancho, como la mayoría de los bloqueos completos de la izquierda. Ojo. Considerar terapia de resincronización cardíaca. Y si aún persiste, a pesar de la terapia de resincronización cardíaca, con signos, con insuficiencia cardíaca casi funcional de 2 a 4, se puede considerar la siguiente. Hay dispositivos de asistencia ventricular o trasplantes cardíacos. Acá tienen la evidencia científica de los resincronizadores cardíacos que han demostrado disminuir mortalidad. La siguiente, por favor. De los diferentes grupos de estudios en el anterior que demostraban disminuir la mortalidad, y acá el resincronizador cardíaco cómo disminuye mortalidad en todos los grupos, inclusive diferenciando edad, sexo, clase funcional, tipo de cardiopatía, fracción de eyección, ancho de QRS, etc. La siguiente. ¿Qué es una terapia de resincronización cardíaca que sí hay en el país? Ojo, eso no hay en los hospitales, de salud, en MINSA. La resincronización cardíaca restaura la sincronía intra e intraventricular. ¿Cómo? Colocando electrodos, un electrodo a nivel del ventrículo izquierdo, un electrodo a nivel del ventrículo derecho y un electrodo a nivel de la aurícula. 3 electrodos. La siguiente. Ahí tienen la placa de todas las pacientes con resincronizador cardíaco. El primer electrodo superior a nivel de la aurícula de la aurícula derecha, el segundo electrodo pasa por el centro coronario y llega al ventrículo izquierdo, y el tercer electrodo llega al ventrículo derecho. Son dispositivos bilaterales implantados de forma transvenosa que permiten mejorar la sincronía ventricular, disminuir mortalidad, mejorar la fracción de eyección, disminuir regresos hospitalarios. Indicado para pacientes con fracción de eyección disminuida, clase funcional mija de 2 a 4, a pesar de estar con beta-bloqueadores, con DECA, con antagonistas de la aldosterona. Siguiente. Cuando es indicado, ya lo hemos dicho, la siguiente. Reducen mortalidad. Ojo, la siguiente, por favor. Los 3 estudios que demostraron eso. La siguiente. Y se puede asociar al resincronizador cardíaco un cardiodesfibrilador implantable. Es en la misma carcasa del resincronizador. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que también para los pacientes podían hacer muerte súbita por arritmias ventriculares. Con el cardiodesfibrilador implantable detecto que el paciente está haciendo taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, aplico una descarga con el cardiodesfibrilador implantable que el paciente ya no hace muerte súbita y disminuye mortalidad. Los dispositivos de
explicar. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia A. La siguiente, todo eso en el país. Esquemáticamente lo que hemos dicho. La siguiente. Y finalmente, si la paciente ya está en el caso funcional dual, la siguiente es una falla cardíaca avanzada, falla cardíaca terminal, definida por todos esos parámetros. La siguiente, lo que puedo optar es por un dispositivo de asistencia ventricular, como terapia de destino, porque hay dispositivos de asistencia ventricular como terapia puente de trasplante cardíaco, o dispositivos de asistencia ventricular como terapia de destino. El paciente se queda con su dispositivo de asistencia, es un dispositivo que permite de forma constante y continua garantizar un flujo coronario del corazón implantado. Hay diferentes marcas, diferentes tendencias, y ya está aprobado la siguiente por la FDA con un grado de recomendación 1, nivel de evidencia B como terapia puente, o un grado de recomendación 2A, nivel de evidencia B como terapia de destino. Si es que ya no hay nada más por hacer por nuestra paciente que hemos presentado en el caso clínico. La siguiente, esquemáticamente, como estos dispositivos de asistencia ventricular se ven en diferentes opciones, conectados a la bomba y al ventrículo izquierdo, permiten circular la sangre, ya no con la bomba cardíaca, sino con este dispositivo de asistencia ventricular. El siguiente, ya hay pacientes a nivel de Lima que se han colocado dispositivos de asistencia ventricular, pero por ahora con terapia puente, no con terapia de destino. El futuro del manejo de insuficiencia cardíaca queda sobre una diapositiva. ¿Qué más queda por hacer? Y eso les va a quedar a ustedes por hacer, por investigar, por leer, por ser médicos, crear unidades de insuficiencia cardíaca con enfoque multidisciplinario, con un abordaje integrador. No solo el médico, la enfermera, el terapista, etc. Existen nuevos fármacos ya para la insuficiencia cardíaca sistólica, y para la insuficiencia cardíaca crónica con paciente de infección reservada hay fármacos en estudio. Por ahora hemos dicho que no hay nada de dedicación para esto que haya demostrado beneficio. Y hemos dicho los dispositivos de asistencia. La última diapositiva, por favor, es este nuevo fármaco aprobado ya el año pasado para uso de insuficiencia cardíaca, un fármaco que demostró reducir mortalidad. Al igual de todo lo que hemos estado hablando, este fármaco ha demostrado reducir mortalidad. Ya se dispone comercialmente en Europa, calculado que para este año el próximo año llega a Perú, y va a más allá del costo, va a desterrar a los llegas y a los alados. Su fármaco que es un fármaco con inhibición dual que inhibe a la angiotensina, a la receptora de angiotensina, y a quien degrada a los péptidos natriuréticos, que es la neprilicina. Es un fármaco llamado LCZ-596, que tiene ya nombre actualmente, que se llama Entresto. Es una unión de sacubitril con valsartán. Ya ha demostrado la siguiente: reducir mortalidad. Se hizo un estudio hace un par de años, un grupo con enalapril y el otro grupo con este fármaco, que es la unión de valsartán más sacubitril, y redujo en un 20% la mortalidad comparado con el enalapril. Estadísticamente significativo, es una inhibición dual de angiotensina y neprilicina en pacientes con insuficiencia cardíaca capaz de prevenir la progresión de la enfermedad. Menos enfermos en el grupo que recibe el fármaco necesitaron intensificar el tratamiento, menos hospitalización, menos necesidad de UCI, menos fármacos intravenosos y menos necesidad de dispositivos de asistencia o trasplante, y menos muerte cardiovascular. Como es un estudio que el año pasado recién fue aprobado, todavía no están las guías. Porque algunos que la guía que van a ser publicadas este año ya van a estar presentes este fármaco, ya es comercial en Europa. Y cuando ustedes se apliquen a la medicina, de hecho que ya no van de repente recetar a la guía, sino ese nuevo fármaco. La siguiente es todo.